Cuarto, regreso de Jesús a Nazaret, junio 22. Cuando Jesús volvió a Nazaret, visitó a los conocidos y parientes de sus padres, en los alrededores, siendo recibido muy fríamente por sus habitantes. De modo que cuando quiso entrar en la sinagoga para enseñar, no se lo permitieron. Habló entonces en la plaza pública delante de muchas personas, saduceos y fariseos, refiriéndose al Mesías que había de aparecer, muy distinto del que ellos se imaginaban según sus deseos. Llamó a Juan, la voz que clama en el desierto. Le había seguido desde la comarca de Hebrón 2 jovencitos vestidos con largas túnicas como las de los sacerdotes, aunque no estaban siempre con él. Celebró aquí la festividad del sábado. Junio 25. He visto a Jesús en compañía de María Cleofás y los padres de Pármenas, en total unas 20 personas, abandonar Nazaret y dirigirse a Cafarnaúm. Tenían asnos cargados de bultos. La casa de Nazaret quedó limpia, adornada y revestida interiormente con alfombras y mantos, que me daban la impresión de una capilla. Así quedó vacía la casita de Nazaret. El tercer marido de María Cleofás, que trabajaba en casa de Ana, cuidará la casa juntamente con sus hijos. Esta María Cleofás, su hijo menor José, Barsabás y Simón, viven ahora muy cerca de la casita que aquel hombre llamado Leví regaló a Jesús para su vivienda cerca de Cafarnaúm. Los padres de Pármenas vivían también no lejos de allí. Junio 28. Jesús fue de un pueblito a otro visitando especialmente los lugares donde había estado Juan, vuelto del desierto. Entraban en las sinagogas, enseñaba y consolaba y ayudaba a los enfermos. En cierta ocasión, mientras enseñaba en la sinagoga de un pueblito acerca del bautismo de Juan, de la proximidad del Mesías y de la necesidad de la penitencia, la gente del lugar murmuraba diciendo: no hace más que unos 3 meses vivía su padre, el carpintero, y él trabajaba con su padre. Luego se dio a viajar un poco, y ahora ya se viene para echárselas de maestro. Lo vi también en Caná, donde tenía parientes a quienes él visitó, y lo vi enseñando. Todavía no lo vi con ninguno de sus futuros apóstoles. Parecería que se ocupara de ir conociendo a los hombres y que ayudara solamente a la obra en que se había empeñado Juan. De un pueblo a otro le solía acompañar siempre algún buen hombre del lugar. Junio 6. Una vez he visto a 4 hombres, entre ellos alguno que fue apóstol, aguardando a la sombra, sobre el camino entre Samaria y Nazaret, a que pasara Jesús, el cual acercábase precisamente en compañía de un discípulo. Los hombres le salieron al encuentro y le contaron cómo habían sido bautizados por Juan, que les había hablado de la proximidad del Mesías. Le contaron que había hablado severamente con los soldados y que de ellos había bautizado a algunos pocos. Le dijeron también que él podía tomar piedras del Jordán y bautizarlos, y le refirieron otras cosas de Juan. Luego continuaron el camino en su compañía. Después la vi caminando por el lago de Galilea, hacia el norte. Habló ya más claramente del Mesías, y en varios lugares los poseídos del demonio clamaban detrás de él. Echó el demonio de un hombre y enseñó en la sinagoga. Le salieron al encuentro 6 hombres que venían del bautismo de Juan, entre ellos Leví, llamado Mateo, y 2 hijos de viudas de la parentela de Isabel. Conocían algo a Jesús por el parentesco y por oídas, y sospechaban que pudiera ser aquel de quien hablaba Juan el Bautista, aunque no estaban seguros. Le hablaron de Juan,
de Lázaro y de María Magdalena, opinando que ésta debía tener algún demonio. Por este tiempo ya vivía María en su castillo de Magdala. Estos hombres acompañaron a Jesús, maravillándose de sus enseñanzas. Los bautizados que iban de Galilea hacia donde estaba Juan, contaban a éste lo que sabían de Jesús y lo que habían oído decir. Y los de Ainón, donde bautizaba Juan, iban a Jesús contándole las cosas de Juan. Después he visto a Jesús caminando solo junto al mar, en un lugar de pesca rodeado por una valla, donde estaban ancladas 5 barcas. En la orilla había varias chozas habitadas por pescadores. Pedro era el dueño de ese lugar de pesca. Dentro de las chozas estaba Pedro y Andrés, Juan y Santiago y su padre Zebedeo. Con otros estaban en la barca. En la barca del medio estaba el padre de la mujer de Pedro, con sus 3 hijos. Supe los nombres de todos estos hombres y los he olvidado. El padre tiene el sobrenombre de Celote, porque en cierta ocasión había disputado con los romanos sobre derechos de pesca en el mar de Galilea y había ganado el pleito. He visto unos 30 hombres sobre las barcas. Jesús se acercó y andaba entre las chozas y las barcas por el espacio cercado. Habló con Andrés y otros pescadores, no sé si con Pedro también. Ellos no dieron señas de conocer quién era. Él les habló de Juan y de la proximidad del Mesías. Andrés era discípulo de Juan y había sido bautizado por él. Jesús les dijo que volvería. Quinto, Jesús va a través del Líbano a Sidón y a Sarepta. Julio 11. Jesús se dirigió desde la orilla del mar de Galilea hacia el Líbano, a causa de las habladurías y del movimiento en todo el país. Muchos tenían a Juan por el Mesías y otros hablaban de otro indicado por el mismo Juan. Le acompañaban ahora a veces 6, a veces hasta 12 discípulos, que se apartaban o reunían en el camino. Se alegraban con su enseñanza y sospechaban que pudiera ser aquel de quien hablaba Juan. Jesús no había elegido aún a nadie y andaba solo, como si estuviese sembrando y preparando el terreno para su misión. Todos estos caminos guardaban relación con los viajes de los profetas, especialmente Elías. Jesús se dirigió con sus acompañantes a las alturas del Líbano, en dirección a la gran ciudad de Sidón, a orillas del mar. Desde esas alturas se goza de una espléndida vista panorámica. La ciudad parece estar muy cerca del mar, pero cuando uno está dentro de ella, ve que aún queda a 3/4 de hora de camino de la orilla. Es una ciudad bastante grande y llena de movimiento. El Salvador enseñaba y predicaba, mientras andaba entre los pequeños pueblos, bajo los grandes árboles, hablando de Juan y su bautismo, y de la necesidad de hacer penitencia. Jesús fue bien recibido en la ciudad. Había estado allí otra vez. Habló en la escuela de la ciudad de la proximidad del Mesías y de la necesidad de dejar la idolatría. La reina Jezabel, que tanto persiguió a Elías, era de esta ciudad. Jesús dejó a sus acompañantes en Sidón y se trasladó más al norte a un lugar apartado del mar. Quiso separarse de los demás para entregarse a la oración. Este lugar está rodeado de un lado por bosques. Hay gruesos muros y muchos viñedos en torno. En Sarepta, la ciudad donde Elías fue alimentado por la viuda. Los judíos han relacionado con este hecho una superstición de la que participan los paganos del lugar. Dejan habitar en torno de los muros de la ciudad a piadosas viudas y con eso creen que pueden entregarse a toda suerte de licencias, seguros de que no les pasará nada malo. Ahora habitaban allí hombres ancianos.
Jesús habitó en la finca de aquella viuda, que pertenece ahora a un hombre de mucha edad. Estos hombres son especie de solitarios que por antigua costumbre y por veneración a Elías se retiran viviendo allí entregados a la meditación, a la explicación e interpretación de las profecías sobre la venida del Mesías y a la oración. Jesús les habló del Mesías y el bautismo de Juan. Aunque son piadosos, tienen ideas equivocadas y piensan que el Mesías llegará con poder temporal y magnificencia exterior. Jesús se retira con frecuencia al bosque de Sarepta para entregarse a la oración. Otras veces va a la sinagoga y se ocupa también de instruir a los niños. En lugares donde viven muchos paganos, les advierte que se mantengan alejados de las costumbres de estos. He visto que había aquí gente buena y también algunos muy perversos. Julio 14. Generalmente lo veo ir solo, a no ser que le acompañe alguno de los contornos. Lo veo con frecuencia enseñar bajo la sombra de los árboles, en las faldas de las colinas, rodeado de hombres y mujeres. El tiempo del año es tal que me parece cuando estamos aquí en el mes de mayo, porque en esta tierra la segunda cosecha es parecida a la de mayo, entre nosotros. Veo que no cortan el trigo tan bajo como nosotros, lo hacen bajo las espigas con la mano, y lo cortan a un codo de altura y no lo trillan. Están de pie las pequeñas gavillas y pasan por encima un rodillo tirado por dos bueyes. El trigo es mucho más seco y cae con más facilidad que entre nosotros. El trabajo lo hacen en campo abierto o bajo un techo de paja, abierto a los lados. Desde Sarepta se dirigió Jesús al noreste, a un lugarcito no distante del campo de los muertos, visto por Ezequiel en visión, cuando los huesos de los muertos se juntaron, tomando carne y nervios, y viniendo un soplo, recibieron vida y movimiento. Acerca de esto tuve una explicación, como si por la predicación y bautismo de Juan se cubrían los cadáveres de carne y de nervios, y por el Espíritu de Jesús Redentor y más tarde por el Espíritu Santo recibían vida y movimiento. Jesús consoló aquí a las gentes que se mostraban abatidas y les habló y explicó la visión del profeta Ezequiel. Inicio de la nota. Véase Ezequiel capítulo 37. Fin de la nota. Después se dirigió más al norte, hacia la comarca donde Juan se había encaminado al salir del desierto. Había allí una pequeña población donde se habían detenido Noemí y Ruth algún tiempo. La fama de estas mujeres era tal que aún se hablaba de ellas con alabanza. Más tarde se retiró a Belén. El Señor predicó aquí con mucho celo. Se acerca el tiempo en que Él se retirará al sur, para su bautismo a través de la Samaria. Jacob tuvo también aquí campos de pastoreo. A través de la pradera corre un riachuelo, detrás del cual está el pozo de Juan, bastante alto, desde el cual se abre un camino que lleva al campo de los muertos visto por Ezequiel. De allí se baja hasta el lugar donde Adán y Eva fueron echados del paraíso, descendiendo siempre. En este descenso los árboles se volvían cada vez más pequeños y achaparrados, hasta que llegaron en medio de arbustos tupidos, donde todo era ya silvestre y deforme. El paraíso estaba alto como el sol, y fue descendiendo como detrás de una montaña, que parecía a su vez levantarse. El Salvador anduvo por el mismo camino que hizo Elías cuando fue desde el arroyo de Carit a Sarepta. Está de vuelta en el campo de los pastores hacia Sarepta. Enseña durante el trayecto y pasa sin detenerse por Sidón. Desde Sarepta irá muy pronto al sur para el bautismo, pero se detiene en Sarepta para celebrar el sábado. Julio 27.
Después del sábado lo veo caminando hacia Nazaret, enseñando en algunos lugares, solo o acompañado. Siempre lo veo descalzo. Lleva sus sandalias que se pone cuando llega a alguna población. Lo vi por los valles, en las cercanías del Carmelo, y otra vez en el camino, muy cerca de donde se va a Egipto. De pronto se dirigió hacia el oriente. Veo también caminando hacia Nazaret a la Madre de Dios, a María Cleofás, a la Madre de Pármenas y a 2 mujeres más. Y de Jerusalén a la Serafia, la Verónica, a Juana Chuza y al hijo de Serafia, el cual más tarde se unió a los apóstoles. Estos van a reunirse con María. Son conocidos de ella por las anuales idas a Jerusalén. Hay 3 lugares donde las piadosas familias, con María y José, solían hacer sus devociones cada año: el templo de Jerusalén, el árbol del terebinto junto a Belén y el monte Carmelo. La familia de Ana y otras piadosas personas iban a este lugar generalmente en mayo, cuando volvían de Jerusalén. Había allí un pozo y la cueva de Elías que parecía una capilla. Llegaban en diversos tiempos piadosos judíos que esperaban la venida del Mesías. Había otros que vivían allí como solitarios. Y más tarde hubo cristianos. Al oriente del monte Tabor enseñó Jesús en la escuela de un pueblecito sobre el bautismo de Juan. He visto con Jesús a 5 acompañantes, entre estos algunos que más tarde fueron discípulos. Agosto 1. El Sanedrín de Jerusalén envió cartas a todas las sinagogas y puntos principales de Palestina con mensajeros, para prevenir a las gentes contra uno del cual había dicho Juan que era el que debía venir y que iría pronto a bautizarse. Se decía a los jefes estuvieran atentos con esa persona, dieran cuenta de sus andanzas, añadiendo que si era el Mesías no necesitaba el bautismo. Estos escribas y fariseos estaban muy preocupados, desde que supieron que era el mismo que cuando niño los había confundido en el templo. He visto a estos mensajeros llegar a una ciudad situada a 4 horas del camino de Hebrón hacia el mar. Es la misma de donde los mensajeros de Moisés y Aarón trajeron aquellos grandes racimos de uvas. La ciudad se llama Gaza. He visto aquí una larga hilera de tiendas y celdas que llegaban hasta el mar, donde se vendían sedas y otras mercaderías. Agosto 4. Jesús llegó aquí y enseñó en diversos lugares, hasta el pozo de Jacob, y celebró el sábado. Cuando volvió a Nazaret, vi que la Madre de Dios le salió al encuentro, pero al ver que llegaba con algunos discípulos, permaneció a cierta distancia y volvióse sin acercarse a saludar a Jesús. Quedé admirada de su espíritu de sacrificio al privarse de ese gusto. Al enseñar Jesús en la sinagoga, estaban allí las santas mujeres. Cuando algunos días después, con sus 5 acompañantes y unos 20 jóvenes ansiosos de su infancia, enseñó en la sinagoga delante de muchos de Nazaret, no estaban ya presentes las santas mujeres. Los oyentes murmuraban contra él diciendo que tal vez quería tomar el lugar de bautismo abandonado por Juan, y bautizando hacerse pasar por otro igual a Juan, pero que no lo conseguirá, porque Juan venía del desierto, y que en cambio a él bien lo conocían y no lograría engañarlos. Sexto, Jesús en Betsaida y en Cafarnaúm. Agosto 9. Jesús dejó Nazaret para dirigirse a Betsaida, donde quería despertar de su letargo a algunos con su enseñanza. Las santas mujeres y otros acompañantes permanecieron todavía en Nazaret. Jesús había estado en casa de su madre, donde se reunieron otros amigos, y les declaró que pensaba ausentarse porque se habían suscitado murmuraciones contra él, que pensaba ir a Betsaida para volver a Nazaret más tarde. Estaban con Jesús un hijo
de la que se llamó después Verónica, de nombre Amandor, otro hijo de una de las 3 viudas emparentadas con Jesús. Su nombre me suena como Sirac, y un pariente de Pedro, que más tarde fue discípulo. Agosto 10. En la sinagoga de Betsaida predicó Jesús con mucha energía en la festividad del sábado. Les dijo que debían aceptar la confesión, ir al bautismo de Juan y purificarse por medio de la penitencia. De lo contrario vendría un tiempo en que clamarían: ¡ay, ay! Había mucha gente en la sinagoga, pero creo que ninguno de los futuros discípulos, excepto Felipe. Los demás apóstoles que eran de Betsaida, me parece que estarían en otras sinagogas ese sábado. Vivía Jesús con sus hombres en una casa cerca de los pescadores de Cafarnaúm. Mientras Jesús predicaba en Betsaida, yo rezaba para que la gente fuera al bautismo de Juan y se convirtiera. Entonces tuve una visión donde vi a Juan cómo lavaba y quitaba las manchas más grandes y graves de esa gente, en carácter de precursor del que había de venir. He visto cómo se esmeraba con ardor en su trabajo, de modo que a veces se le caía la piel de un hombro al otro hombro. Esto me parece una figura de lo que pasaba con los bautizados, a los cuales he visto que les caían como tiña y escamas, y de otros salía como un humo negro, mientras sobre otros más dispuestos llegaban rayos de luz. Agosto 13. Enseñó también en la escuela de Cafarnaúm. De todas partes acudían oyentes. He visto a Pedro, a Andrés y a muchos otros que ya habían sido bautizados por Juan. Cuando abandonó a Cafarnaúm, lo vi enseñando en un lugar como a 2 horas de camino hacia el sur, rodeado por la muchedumbre. Con él estaban 3 discípulos, otros apóstoles que le habían seguido y oído en Cafarnaúm, se volvieron a sus ocupaciones, no habiendo Jesús hablado aún con ellos en particular. El tema de la predicación de Jesús fue también aquí el bautismo de Juan y la proximidad de la promesa cumplida. Después lo he visto al sur de la Baja Galilea, enseñando y en dirección de Samaria. Celebró el sábado en un pueblito entre Nazaret y Séforis. Allí estaban las santas mujeres de Nazaret, la mujer de Pedro y otras mujeres de los que fueron apóstoles más tarde. El lugar estaba formado de pocas casas y una escuela, en un espacio separado de la casa de Ana por un campo. De los futuros apóstoles habían acudido a escuchar su predicación Pedro, Andrés, Santiago el menor, Felipe, todos los discípulos de Juan. Felipe era de Betsaida, tenía aspecto distinguido y se ocupaba de escritura. Jesús no se detuvo aquí ni tomó alimento, solo enseñó. Posiblemente los apóstoles habían celebrado el sábado en algunas sinagogas cercanas. Era costumbre de los judíos visitar diferentes sinagogas. Estos discípulos se fueron después de haber oído a Jesús, quien aún no había hablado con ellos en particular. Séptimo, los endemoniados de Séforis. Agosto 19. Salió Jesús con 3 discípulos a través de una montaña hacia Séforis, a 4 horas de camino de Nazaret. Entró en casa de una tía, la hermana menor de Ana, llamada Marajá. Esta tenía una hija y 2 hijos con vestiduras blancas y largas. Se llamaban Arastaria y Cocharia, y fueron más tarde discípulos. La Madre de Dios María, María Cleofás y otras mujeres se dirigieron al mismo punto. Allí he visto que lavaron los pies a Jesús y se hizo una comida. Durmió en casa de Marajá, que era de los antepasados de Santa Ana. Séforis es una ciudad bastante grande y tiene 3 comunidades, la de los fariseos, la de los saduceos y la de los esenios, y 3 escuelas.
Ha sufrido mucho a causa de guerras y hoy no queda casi nada de él. Agosto 22. Jesús permaneció varios días enseñando y exhortando al bautismo de Juan. El mismo día enseñó a 2 sinagogas, una superior a la otra. En la primera los fariseos murmuraban contra él, estaban presentes las santas mujeres. En la otra de los esenios no había lugar para las mujeres, y allí fue bien recibido. Agosto 23. Cuando se dispuso a enseñar en la sinagoga de los saduceos, sucedió algo maravilloso. Había en Séforis un lugar donde se habían juntado a muchos endemoniados, retardados, locos y desequilibrados. Se los reunía en un recinto cerca de la escuela donde eran enseñados. Y cuando había explicación para los demás en la sinagoga, eran introducidos para que la oyesen. Estaban detrás de los demás y escuchaban la predicación. Había entre ellos guardianes que los obligaban con azotes a permanecer quietos cuando se desbandaban. Vi a estos desgraciados, antes que Jesús entrase en la sinagoga, inquietarse e irritarse entre sí, desgarrándose y atacados de convulsiones. Mientras enseñaban, los saduceos y los guardianes los sujetaban a fuerza de azotes. Al entrar Jesús se enmudecieron todos, pero al rato comenzó uno y otro a clamar: «Este es Jesús de Nazaret, nacido en Belén, visitado por los reyes magos de Oriente, y en Marajá está su madre». Empieza a predicar una nueva doctrina y no deben escucharlo. De este modo clamaban mientras narraban todos los acontecimientos de la vida de Jesús, ya uno ya otro de los endemoniados, a pesar de los golpes de los guardianes. Entonces dijo Jesús que se los acercasen delante, y envió a 2 discípulos a la ciudad para que trajesen a los otros endemoniados. Al poco tiempo se hallaban allí reunidos unos 50 de ellos, acompañados de muchos curiosos. Los endemoniados seguían clamando más que antes, hasta que Jesús intervino y dijo: «El espíritu que habla por ellos viene de lo profundo, y debe volver a lo profundo de donde ha venido». Al punto se encontraron todos sanos y buenos, cayendo algunos al suelo por la salida de los espíritus. Se levantó un gran alboroto en la ciudad por este prodigio, y Jesús y los suyos se vieron en gran peligro. Aumentó de tal manera el alboroto que Jesús escurrió a una casa y por la noche salió de la ciudad con los 3 discípulos y Arastaria y Cocharia, hijos de la hermana de Ana. También salieron las santas mujeres. María se afligió y sufrió mucho aquí, porque vio por primera vez que perseguían a Jesús para hacerle daño. Fuera de la ciudad se juntaron bajo unos árboles y se dirigieron a Betulia. Octavo, Jesús en Betulia. Agosto 24-29. La mayoría de los que sanó Jesús aquí fueron al bautismo de Juan y siguieron más tarde a Jesús como discípulos. Betulia es aquella ciudad en cuya defensa Jesús mató a Holofernes. Está situada al mediodía, al oriente de Séforis, sobre una altura, desde donde se abarca una gran extensión. No hay mucha distancia desde aquí al castillo de Magdala, donde moraba María Magdalena en todo su esplendor. En Betulia hay un castillo y hay abundantes pozos de agua. Jesús y sus acompañantes tomaron albergue a la entrada de la ciudad y las santas mujeres volvieron a reunirse aquí. Oído que María le decía a Jesús que no enseñara allí, pues estaba muy temerosa de que se levantara un tumulto. Jesús le respondió que ya lo sabía y que debía cumplir su misión. María preguntó: ¿no debemos ir ahora al bautismo de Juan? Jesús contestó con cierta seriedad: ¿por qué hemos de ir ahora al bautismo de Juan? ¿Es acaso necesario? Aún tengo que caminar y juntar discípulos.
Ya iré cuando sea necesario ir al bautismo de Juan. María cayó como en las bodas de Caná. Por mi parte, solo después de Pentecostés, vi a las mujeres ser bautizadas en el estanque de Bethesda. Estas santas mujeres entraron en la ciudad de Betulia y Jesús enseñó en la sinagoga el sábado. Se había reunido mucha gente de los alrededores para oír su explicación. También aquí he visto a muchos poseídos de demonios y otros fatuos en los caminos, delante de la ciudad, y en algunas calles por donde pasaba Jesús. Se callaban en su presencia, estaban sosegados y Jesús los libraba de su mano. La gente exclamaba: este hombre debe tener una fuerza prodigiosa, como los antiguos profetas, porque estos furiosos se aquietan en su presencia. Estos se sentían aliviados, aunque directamente no los hubiese tocado ni hablado, y se acercaron al albergue para darle las gracias. Jesús enseñó, exhortó con severas palabras y les dijo que fueran al bautismo de Juan. La gente de Betulia mostraba aprecio a Jesús y no permitió que siguiera viviendo fuera de la ciudad. Se disputaban el honor de albergarlo en sus casas, y los que no lo consiguieron quisieron por lo menos hospedar a alguno de los 5 discípulos que lo acompañaban. Estos no quisieron abandonar a Jesús. Entonces el Salvador dijo a los invitantes que él iría a las diversas casas que le ofrecían. Este amor y entusiasmo por Jesús no estaba con todo exento de interés, y Jesús no dejó de hacérselo notar durante las enseñanzas de la sinagoga. Tenían la intención no confesada de recuperar, con las atenciones al nuevo profeta, la fama que habían perdido por su comercio y su mezcla con paganos y gentiles. No había pues en ellos verdadero amor a la verdad. Cuando Jesús se retiró de Betulia, lo vi predicando en un valle cercano bajo los árboles. Le habían seguido los 5 discípulos y unas 20 personas en total. Las santas mujeres habían partido rumbo de Nazaret. Jesús abandonó a Betulia porque le urgían demasiado allí. Habían reunido a muchos posesos y enfermos de los alrededores, y él no quería aún ejercer su poder de sanar tan públicamente. Cuando se alejó, quedaba el mar de Galilea a sus espaldas. El lugar desde donde hablaba era un sitio destinado desde mucho atrás para la enseñanza ejercida por los profetas a los esenios. Estaba cubierto de menudo pasto verde y tenía gradas para sentarse y oír más descansadamente. Alrededor de Jesús había entonces unas 30 personas. Por la tarde lo he visto con sus acompañantes en las cercanías de Nazaret, como a una hora de una pequeña población con una sinagoga donde había estado antes de partir para Séforis. Lo recibieron amigablemente y lo llevaron a una casa con patio contiguo. Le lavaron allí los pies a él y a sus acompañantes, les quitaron sus mantos y lo limpiaron del polvo, golpeándolos y cepillándolos, mientras le preparaban comida. Jesús enseñó en la sinagoga mientras las santas mujeres llegaban a Nazaret. Jesús en Quedes y Jezreel. Agosto 30. Pasados algunos días, Jesús se encaminó 2 millas más lejos a la ciudad de levitas Quedes y Quisión. Le seguían unos 7 poseídos del demonio, los cuales en voz más alta aún que los de Séforis iban proclamando su misión y su historia. De la ciudad salieron a su encuentro sacerdotes, ancianos y jóvenes con vestimentas blancas y largas. Algunos de los discípulos le habían precedido anunciando su llegada. Jesús no sanó ni libró a los poseídos aquí, y los sacerdotes los encerraron en un local para que no molestaran. Sanó y libró a estos infelices recién después de su bautismo. Los recibieron muy bien y les sirvieron, pero cuando quiso enseñar,
Le preguntaron qué misión llevaba y con qué autoridad, dado que era solo conocido como hijo de María y de José. Él respondió diciendo, en términos generales, ¿quién le enviaba? ¿Quién era él a quien enviaba? Y que en el bautismo sabría mejor quién le enviaba. Enseñó largo tiempo acerca del bautismo de Juan sobre una colina en medio de la población, donde había, como en Tebes, un lugar dispuesto cubierto con una techumbre de juncos y ramas. De aquí pasó Jesús al lugar llamado de los pastores, donde más tarde, después de la segunda Pascua, sanó a un leproso y enseñó en diversos lugares de los contornos. El día de sábado llegó con sus acompañantes a Jezreel, poblado con casitas desparramadas entre jardines, ruinosos edificios y torres derruidas. Cruza por medio un camino principal llamado el Camino del Rey. Algunos acompañantes le habían precedido y Jesús iba solo con 3 de sus discípulos. En este lugar vivían algunos judíos, estrictos observantes de la ley. No eran esenios sino nazireos. Hacían votos por determinado tiempo y vivían en cierta continencia. Poseían una escuela con varias habitaciones. Los niños vivían en comunidad en uno de estos edificios y las niñas en otro. Los casados solían hacer votos de continencia por algún tiempo, durante el cual los hombres residían en las casas de los niños y las mujeres en las de las niñas. Todos vestían de blanco o de gris. El jefe vestía túnica larga de color gris, el ruedo con dibujos de frutas blancas y borlas, y llevaba un ancho cinturón gris con letras blancas. En un brazo tenía una cinta de una materia tejida bastante gruesa, gris y blanca, semejante a una servilleta doblada. Pendía de ella una punta terminada en flecos. Usaba también un manto corto alrededor del cuello, como el del jefe de los esenios Argos, de color gris, y en vez de estar abierto por delante, lo estaba por detrás. En el pecho tenía un escudo brillante, cerrado por la espalda con cuerdecitas. Sobre los hombros llevaba unos retazos de tela. Todos usaban turbante de un color oscuro brillante. En la frente tenía letras y en la coronilla de la cabeza se juntaban 3 bandas formando un botón semejante a la manzana. Los bordes del turbante eran blancos y grises. Los hombres llevaban barba larga y cabellera sin cortar. Me recordaban a los apóstoles, entre los cuales creía hallar semejanza, pero especialmente me recordaban a Pablo, que tenía los cabellos y los vestidos como estos cuando perseguía a los cristianos. Más tarde he visto a Pablo entre ellos, porque era nazireo. Se dejaban crecer los cabellos hasta cumplir con el voto. Luego se lo cortaban y los ofrecían quemándolos en el fuego. Ofrecían también palomas. Uno podía entrar haciendo parte del voto de otro. Jesús celebró el sábado en medio de ellos. Israel está separada de Nazaret por medio de una montaña. En las cercanías hay un pozo donde estuvo un tiempo Saúl con su ejército. Septiembre 1. Jesús enseñó el sábado sobre el bautismo de Juan. Les digo, entre otras cosas, que la piedad era cosa muy buena, pero que la exageración ofrecía algún peligro, que los caminos de la salvación eran diversos, que el apartamiento de los demás puede generar en sectas, que fácilmente se mira con orgullo y propia complacencia a los demás hermanos, y a los pobres no, los cuales sin embargo deberían ser ayudados y llevados por los más fuertes. Esta enseñanza era aquí muy oportuna, porque en los contornos vivían gentes mezcladas con los gentiles, sin guía ni consejeros, porque los nazireos se apartaban de ellos. Jesús visitó a estos pobres de los alrededores y los exhortó a ir al bautismo de Juan. Estuvo al día siguiente en una comida de nazireos.
hablaron de la circuncisión relacionándola con el bautismo. Aquí oí por primera vez a Jesús tratar de la circuncisión. Me es imposible reproducir sus palabras. Dijo, más o menos, que el precepto de la circuncisión tenía un fundamento que había de cesar muy en breve, es decir, cuando el pueblo no estuviese ya unido tan carnalmente a la descendencia de Abraham, sino que renaciese por el bautismo del Espíritu Santo a una vida espiritual. De entre estos nacideos se han hecho muchos cristianos, pero en general se atenían tanto al judaísmo que muchos pretendían mezclar el cristianismo con el judaísmo, y así cayeron en la herejía y el error. 10. Jesús entre los publicanos. Septiembre 3. Cuando Jesús se despidió de Jezreel, se encaminó hacia el oriente, bordeó la montaña que está entre Jezreel y Nazaret, y a 2 horas de Jezreel permaneció en un pequeño grupo de casas a ambos lados del camino real. Vivían aquí muchos publicanos y otros judíos pobres algo más apartados del camino. El camino que pasaba entre las viviendas estaba guardado con rejas y cerrado a la entrada y a la salida. Había ricos publicanos que tenían bajo sus órdenes otras estaciones de pago, que a su vez subalquilaban estos puestos a otros. Uno de estos publicanos subordinados era Mateo, que tenía su puesto en otro lugar. Aquí había vivido aquella María, hija de una hermana de Isabel, que después de enviudar pasó a Nazaret, luego a Cafarnaúm y más tarde estuvo presente a la muerte de María Santísima. Por aquí pasaba el camino real que se dirigía de Siria a Radia Sidón hacia Egipto. Conducían por este camino sobre camellos y asnos, grandes fardos de seda blanca, enaces como lino, telas blancas y de color, alfombras gruesas entretejidas y muchas especias y hierbas. Cuando los camellos llegaban con sus cargas, eran detenidos, encerrados y obligados a mostrar sus mercaderías. Los pasajeros debían pagar allí derechos en mercadería o dinero. Las monedas eran piezas triangulares o cuadradas amarillas, blancas o rojizas, con una figura grabada a un lado en bajo relieve y al otro en alto relieve, y otras clases de monedas con torres, o una virgen, o un niño dentro de una canoa. Aquellas monedas delgadas que traían los reyes magos y ofrecieron en el pesebre, volví a verlas entre algunos extranjeros que acudían al bautismo de Juan. Estos publicanos estaban entendidos entre sí, y cuando uno de ellos lograba trampear en dinero o especias a los viajantes, se repartían las ganancias. Eran ricos y vivían cómodamente. Las casas estaban adornadas y provistas de patios, jardines y muros en torno. Me recordaban las granjas de nuestros grandes campesinos. Sus moradores vivían apartados de los demás. Tenían una escuela y un maestro. Jesús fue recibido bien por ellos. Llegaron algunas mujeres, entre ellas la de Pedro, creo. Una habló con Jesús y luego se retiraron de allí. Quizás venían de Nazaret y traían algún mensaje de María para Jesús. Jesús estaba allá con uno y con otro de los publicanos y enseñaba en la escuela. Les enrostró que algunas veces extorsionaban a los viajeros sacándoles más de lo debido en justicia. Ellos se mostraron avergonzados sin explicarse cómo podía saberlo él. A pesar de todo recibieron sus enseñanzas mejor que otros y se mostraron muy humillados en su presencia. Los exhortó a ir al bautismo de Juan. 11. Jesús en Kislot Tabor. Septiembre 5. Jesús abandonó el lugar de los publicanos después de haber enseñado toda la noche. Muchos de ellos querían hacerles regalos, pero él no aceptó sus dones. Algunos lo siguieron con el propósito de ir al bautismo de Juan. Jesús llegó a Bethsaida.
junto a la casa donde estaban aquellos curiosos que había habitado en su primera pasada desde Nazaret. Al pasar cerca empezaron a gritar el nombre de Jesús e intentaron salir. Jesús indicó al guardián que los dejase libres, que él se hacía responsable de las consecuencias. Fueron puestos en libertad, se sosegaron, viéronse librados de su mal y le seguían. Hacia la tarde llegó Jesús a Quislot, población junto al monte Tabor. Vivían allí muchos fariseos, los cuales se escandalizaron al ver a Jesús en compañía de publicanos, de poseídos de demonios y de toda clase de gente baja. Jesús entró en la escuela de la ciudad y enseñó sobre el bautismo de Juan. A sus acompañantes les declaró que pensasen bien antes de seguirlo, si podían hacerlo, pues su camino y modo de vida no era, por cierto, cómodo ni agradable. Les contó algunos ejemplos de constructores. Si uno quisiera edificarse casa, debía pensar si el dueño del campo lo permitía, que antes se amigase e hiciese penitencia, y si uno quería edificarse una torre, debía primero calcular su gasto. Dijo otras cosas que agradaron poco a los fariseos. No les escuchaban, sino que más bien le acechaban. Luego los he visto tratar entre ellos, que le darían una comida para espiar sus palabras y expresiones. En efecto, le prepararon una gran cena en un lugar abierto. Había allí 3 mesas juntas y a derecha e izquierda lámparas encendidas. En la mesa del medio estaba Jesús con algunos de los suyos y los fariseos. El centro de la sala tenía la techumbre abierta. En las mesas de los lados estaban otros acompañantes de Jesús. Debía haber en esta ciudad la antigua costumbre de que cuando alguien preparaba un banquete para un extranjero, eran invitados también los pobres, de los cuales había muchos en la ciudad olvidada. Puesto que cuando Jesús se puso a la mesa, preguntó enseguida a los fariseos dónde estaban los pobres, que tenían derecho de participar. Los fariseos se mostraron confusos y dijeron que esto ya hacía mucho tiempo que no se observaba. Entonces mandó Jesús a sus discípulos, a Rastaria, Cocharia, hijos de Marajá, y a Colaya, hijo de la viuda Seba, que fueron a buscar a los pobres de la ciudad. Esto causó gran escándalo entre los fariseos y admiración en la ciudad. Muchos de estos pobres estaban ya durmiendo. He visto a los mensajeros despertar a estos pobres en sus coanchas, y he visto muchos cuadros de alegría entre ellos, que acudieron al llamar. Jesús y los discípulos los recibían y les servían, mientras les impartía hermosas enseñanzas. Los fariseos estaban muy contrariados, pero nada podían hacer por el momento, pues Jesús tenía la razón y el pueblo se alegraba de él. Había un gran movimiento en toda la ciudad por esta novedad. Cuando estos pobres hubieron comido, se llevaron todavía algo consigo para los que habían quedado en sus casas. Jesús había bendecido estos alimentos y después de haber rezado con ellos, los exhortó a ir al bautismo de Juan. 12. Jesús en el lugar de los pastores llamado Quimquí. Septiembre 6 y 7. Jesús transitaba por la noche entre 2 valles. Lo veía hablar de vez en cuando con sus acompañantes. Otras veces rezagarse, ponerse de rodillas y rezar, y alcanzar a sus discípulos. La tarde del día siguiente he visto a Jesús llegar a un lugar de pastores con casas desparramadas. Había allí una escuela, aunque no tenía sacerdotes. Estos solían acudir de otro lugar muy distante. La escuela estaba cerrada. Jesús reunió a los pastores en la sala de una posada y les enseñó. Como estaba cercana la fiesta del sábado, concurrieron por la tarde sacerdotes y fariseos, algunos procedentes de Nazaret. Jesús habló sobre el bautismo de Juan y la proximidad del Mesías.
Los fariseos se mostraban contrarios a Jesús, referíanse a su humilde origen y trataban de desprestigiarlo. Jesús pasó allí la noche. Septiembre 8. El sábado habló en parábolas. Pidió una semilla de mostaza y habiéndola obtenido, dijo que si tenían fe, siquiera como un grano de mostaza, podrían conseguir echar un peral en el mar. Había allí en efecto un gran peral cargado de frutas. Los fariseos se mofaban de estas enseñanzas que juzgaban pueriles. Jesús explicó mejor sus palabras, pero he olvidado la explicación. También les habló del mayordomo infiel. El pueblo, en cambio, tanto aquí como en los contornos, se maravillaba de Jesús y decía cómo habían oído de sus antepasados, que hablaban de los profetas y sus doctrinas, pareciéndoles que éste era como aquellos profetas en su modo de ser y en sus enseñanzas, pero más bondadoso que los antiguos. Este lugar de pastores se llama Quinti. Desde aquí se veían las montañas de Nazaret. Estaba como a 2 horas de camino. Las casas están desparramadas. Solo en torno de la sinagoga hay un conjunto de viviendas. Jesús se albergó entre gente pobre. La dueña de casa estaba enferma, hidrópica. Jesús se compadeció de ella sanándola con un solo ponerle la mano sobre la cabeza y el estómago. Se encontró de pronto buena completamente y se puso a servir a la mesa. Jesús le prohibió hablar de este prodigio hasta su vuelta del bautismo. Le preguntó por qué no lo habría de contarlo por todas partes. Jesús le contestó: si hablas de ello quedarás mudo. En efecto, enmudeció hasta la vuelta de Jesús de su bautismo. Faltarían, creo, unos 14 días para su bautismo, porque estando en Betulia o Jezreel, habló de un término de 3 semanas. Septiembre 9. Jesús enseñó aquí hasta el tercer día. Los fariseos se le mostraban contrarios. Jesús habló de la proximidad de la venida del Mesías y les dijo: vosotros esperáis al Mesías en esplendor mundano, pero él ya ha venido y apareció como pobre. Él traerá la verdad, recogerá más desprecios que alabanzas, pues él ama la justicia. No os dejéis apartar de él, para que no os perdáis como aquellos hijos de Noé, que se burlaban de él mientras fabricaba el arca que debía salvarlos del diluvio universal. Luego habló solo para sus discípulos: no os apartéis de mí como se apartó Lot de Abraham, el cual, buscando los mejores pastos, se alejó hacia Sodoma y Gomorra. No miréis al esplendor del mundo, que será destruido por el fuego del cielo, para que no seáis convertidos en estatuas de sal. Permaneced conmigo en las adversidades, que yo os ayudaré en todas las necesidades. Estas y otras cosas les dijo. Los fariseos se mostraban cada vez más contrariados y decían: ¿qué les puede prometer a ellos si no tiene nada del mismo? ¿No eres acaso tú de Nazaret, hijo de María y de José? Jesús les dijo veladamente de quién era hijo él y cómo se sabría en su bautismo. Decíanle los fariseos: ¿cómo tú puedes hablar del Mesías aquí? Y en todas partes donde enseñaste según nosotros lo hemos averiguado. ¿Crees acaso que nosotros hemos de creer que te despachas por el Mesías? Jesús se contentó con decir: a esta pregunta no queda por ahora respuesta alguna sino esta: sí, vosotros lo pensáis. Se promovió entonces un tumulto en la sinagoga. Los fariseos apagaron las lámparas y Jesús y los discípulos abandonaron el lugar y se dirigieron de noche por el camino real. Más tarde los he visto descansando bajo un árbol. Lunes, septiembre 10. Al día siguiente por la mañana vi que mucha gente esperaba a Jesús en los caminos. No había estado con él en el sitio anterior, en parte le habían precedido. He visto a Jesús apartarse con ellos del camino y hacia las 3 de la tarde llegar a una pradera
donde había algunas chozas de paja habitadas por pastores en ciertos tiempos del año. No he visto mujeres. Los pastores le salieron al encuentro. Seguramente sabían su próxima llegada por los que habían llegado antes. Mientras unos le salieron al encuentro, otros mataron y prepararon aves, hicieron fuego y dispusieron una comida en su honor. Esto sucedía en un vestíbulo abierto de la posada. Adentro estaba el hogar separado del resto de la casa por una pared. Alrededor había asientos con respaldares cubiertos de verde. Llevaron a Jesús adentro, como también a sus acompañantes, que eran unos 20 y otros tantos pastores. Todos se lavaron los pies. Jesús tuvo una fuente aparte. Había pedido algo más de agua y les dijo que no la derramase. Cuando se dispusieron para la comida, vio Jesús que estaban algo cohibidos y les preguntó qué era lo que les preocupaba y si no faltaban algunos. Le dijeron que estaban afligidos porque tenían a 2 compañeros enfermos de lepra. Dijeron que temían que por tratarse de enfermedad impura, Jesús no quisiera acercarse y por esto ambos se habían escondido. Mandó entonces Jesús a sus discípulos que trajesen a los 2 enfermos. Vinieron estos 2 envueltos de pies a cabeza en telas de modo que apenas podían andar, acompañado cada uno por 2 compañeros. Jesús los amonestó y les dijo que su lepra no venía de dentro, sino de contagio exterior. Yo tuve entonces el conocimiento de que su lepra provenía no de su maldad y perversidad, sino solo por seducción. Mandó que se lavasen en el agua que le habían servido a él, y al hacerlo así he visto que caían como escamas de sus cuerpos enfermos y solo les quedaban algunas manchas rojas. Esa agua se derramó en un hoyo y se cubrió con tierra. Jesús mandó a esa gente que no dijese nada de lo acontecido hasta que él volviese de su bautismo. Luego les habló de Juan y de la proximidad del Mesías. Preguntaron entonces con toda sencillez a quién debían seguir, a Juan o a él. ¿Quién era el más grande? Él les explicó entonces que el más grande era aquel que más humildemente sirviese, aquel que más se humillase en amar. Ese era el más grande. Los exhortó también a ir al bautismo de Juan. Les habló de las dificultades de su seguimiento y licenció a todos sus acompañantes, menos a los 5 discípulos. A los demás los situó en un lugar en el desierto, no lejos de Jericó. Me parece en las cercanías de Ofra. Joaquín tuvo en estos lugares un campo de pastoreo. Una parte de esta gente lo abandonó definitivamente, otra parte fue al bautismo de Juan, y el resto se fue antes a su casa para prepararse a ir después al bautismo de Juan. Jesús y los 5 se dirigieron a Nazaret ya muy tarde, a solo 1 hora de camino. No entraron en la ciudad, se acercaron por la puerta que daba al este, donde pasaba el camino que lleva al mar de Galilea. Nazaret tenía 5 puertas, aquí está una de ellas, pequeña, a 1/4 de hora de la ciudad, en una altura empinada, desde la cual pretendieron una vez precipitar a Jesús mismo. Al pie veíanse en algunas chozas. Jesús les dijo que buscasen refugio en alguna de estas casitas, mientras él pasaba la noche en otra. Todos recibieron agua para lavarse los pies, un trozo de pan para comer y lugar para descansar. Ana tenía una posesión en las cercanías de Nazaret, mirando al oriente. He visto que los pastores pusieron pan sobre las cenizas para cocerlo a rescoldo. Tenían un pozo de agua, pero no amurallado.